Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Nuevamente estamos aquí en sábado con nuestro host, doctor Christopher Rocha. Buenos días, Christopher, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Aquí Pues ya con ganas de saben, compartir. ya saben nuestro host listo. Le comentaba que se le ven muy lindos tus chinos hoy. Es la humedad, muchas gracias. Sí, pues ya estamos aquí nuevamente, ya saben, es sábado, 11 de la mañana, tomamos un café juntas, juntos, y aprendemos de psicoanálisis. ¿Con quién? Bueno, Freud y su legado con nuestro host, el doctor Christopher Rocha. Buenos días, Chris, de nuevo. Hola, de nuevo, buenos días. ¿Cómo Enseñamos están? nuestras tacitas. Sí, por Mira, supuesto. Frida Kahlo. Ese Un es. rico café para disfrutar precisamente de una charla muy interesante que va muy ligada. Y esa taza está preciosa, ¿eh? Muy, muy bonita que está. Frida Kahlo. Sí, está bonito el diseño y aparte de estos diseños que ahora son así súper carísimos, pero que es lo que era el peltre antes, ¿no? Pero ahora es algo como porcelanizado, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá tenía uno de peltre ahí que estaba, que el que usábamos para calentar agua. Y esta es un juego de tazas que me regaló nuestra querida y linda amiga Sandy de Mazatlán, ¿no? Que le mandamos un saludo y Saludos a hasta a su Mazatlán, esposo. por supuesto Saludos que a sí. Mazatlán. Sí, Pues a claro. ver tu taza, doctor, no la vi por estar tan emocionada con la mía. Qué bonita está esa taza. Esos diseños me gustan mucho, mucho, mucho. Está bien Esta, bonito. esta taza me hace referencia precisamente a la película de Ghost, ¿no? Ahí con Exacto, toda la cuestión de la alfarería, ¿no? exacto. Da esa ilusión, ¿no? De cómo está ¿Cómo se acá. va haciendo a mano? Sí, está Claro. súper bonita, súper bonita. Yo tengo algunas cosas que están hechas a mano, ¿no? Un especiero que está así súper diferente. Un juego para café precisamente que cómo le gusta a la gente que en algún momento lo tuve aquí, pero es bueno, los platos, las tazas, la jarrita para el chocolate o el café. Qué cosas tan lindas tenemos por acá, por nuestro país y artistas tan, bueno, ahora, por ejemplo, este trabajo se me hace así súper bonito, súper bonito. Muy Tu taza lindo. también se me hace muy linda, muy, muy linda. Pues muy bien, Está empecemos. Ya, muy ya bien. tenemos nuestro café listos, ya están Ah, listas y listos. Vamos a aprender de psicoanálisis. ¿Qué nos traes el día de hoy, Christopher? como les había dicho la charla anterior, hoy vamos a hablar precisamente de la supervisión. Casi las dos charlas anteriores y esta van muy ligadas, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, las tres anteriores, porque hay que recordar que hablábamos de Ferenczi, hablábamos de la técnica, ¿no? Hablábamos del análisis didáctico de control y hoy vamos a hablar precisamente de la supervisión, que es un tema muy, muy importante y que muchas veces con lo que, si recordamos lo que estábamos charlando la semana pasada, puede llegar a confundirse. En un principio, por supuesto que en un principio así era como lo platicábamos el sábado pasado, el análisis didáctico o el análisis de control, ¿no? En donde va a ir el analista joven justamente con alguien más experimentado a un análisis didáctico. Pero recuerden lo que hablábamos en ese momento, ahora retomo un poco para poder hacer la diferencia y poder aterrizar en lo que es la supervisión. Cuando hablamos, ahora ya lo sabemos, ¿no? Tenemos más elementos, por supuesto. Y cuando estamos hablando de análisis o de análisis didáctico, en específico, para dar un poco de contexto,
Estamos hablando de un análisis de enseñanza. Estamos justamente mostrándole al analista joven qué es lo que le está sucediendo en función del paciente que está atendiendo. Eso es lo que sería el análisis didáctico o el análisis de control. No es en específico un análisis. Es completamente distinto. En el análisis puede uno hablar de sus pacientes, sí, por supuesto, ¿no? Aunque hay, lo mencionaba la semana pasada, hay analistas que no les gusta, ¿no? Que sus pacientes hablen de sus pacientes que a su vez están atendiendo, porque ya se estaría perdiendo, digamos, como la esencia del análisis en sí y se estarían caminando hacia otro lado. Hay quienes, hay analistas que sí, en las mismas sesiones van tomando esto en cuenta y por supuesto que también proporcionan esta ayuda a su analizante en ese momento, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre el análisis didáctico de control y el análisis propiamente dicho, ¿no? En donde hay una demanda, obviamente, de la persona que se quiere analizar para ir a terapia, ¿no? Eso sería, digamos, el análisis en sí. Pero acá es de donde se va justamente a derivar para poder hacer la diferencia de lo que sería la supervisión. Y estamos hablando de justamente de lo que está sucediéndole si al analista joven, por llamarlo de algún modo para poderlo diferenciar, y con sus pacientes, porque está en un aprendizaje en ese momento. Entonces, se va a depositar la atención justamente en ese proceso de formación y no se va a entrar en analizar o en profundizar situaciones particulares del analista joven. ¿Por qué? Porque eso ya es competencia de su propio análisis. Tendrá que resolverlo en su propio tratamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en la supervisión? Bueno, pues en la supervisión van a pasar otros factores, ¿no? Pero primero voy a diferenciar también acá en la supervisión, porque tenemos lo que llamamos la supervisión individual y lo que llamamos la supervisión grupal. Me voy a enfocar primero en la supervisión grupal. Cuando se está en la formación, precisamente, pues estamos conociendo diferentes autores, diferentes autoras, estamos conociendo el marco teórico precisamente de la escuela que estemos estudiando en ese momento. Y después, pues, por supuesto, lo vamos a llevar a la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a comenzar a atender pacientes. Todo mundo comenzamos así, en todas las profesiones comenzamos así. De pronto existe la fantasía muy válida. Cuando digo fantasía no me estoy refiriendo a algo irreal, me refiero propiamente a términos klenianos, pero para quien no sea colega lo voy a decir de otra forma. Viene y surge este pensamiento en muchos pacientes que cuando se es joven, pues van a comenzar a practicar con este paciente y no tiene la expertise que se busca, ¿no? Por decirlo de algún modo. En cierto sentido tienen razón. ¿Por qué? Pues porque todas las personas que somos profesionales en algo, pues va a llegar el momento en donde vamos a practicar con algo o con alguien, ¿no? Es el caso de la medicina, por ejemplo. Cuando está uno estudiando medicina, ¿qué es lo que uno comienza a aprender? Bueno, pues comienzas a aprender a poner inyección y lo haces entre los compañeros. Obviamente, pues estás practicando con un ser humano, ¿no? Cuando comienzas a hacer una canalización, bueno, pues estás practicando. De pronto no pinchas la vena, ¿no? Termina ahí uno picoteando, pica uno de más y entonces uno comienza a ver cómo sale ahí la sangre, etcétera. O sea, hay una práctica. Es algo que no podemos negar, por supuesto que existe, tenemos que practicarlo.
Si bien es cierto, puedo agarrar una naranja, ¿no? E inyectarla, pues sí, pero pues la naranja es la naranja, ¿no? Tenemos que tener el glúteo precisamente, hablando de que fuera la inyección justamente ahí, bueno, pues debemos de tener el glúteo de la persona pues, para poder dividirla y saber en dónde, y a veces vamos a dejar moretón, bolita, va a doler al entrar la aguja, se va a querer enderezar la aguja, porque, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí viene ahí una práctica, pero obviamente siempre bajo una supervisión. Lo mismo sucede acá en la formación psicoanalítica. Vamos a comenzar en un principio a atender pacientes y pues vamos a comenzar a practicar, ¿no? Con estos pacientes. Vamos a poner ahí en despliegue la teoría que estamos manejando y a escuchar justo la problemática de estas personas que nos consultan. Ahí necesitamos, obviamente, un ojo clínico, necesitamos la mirada de alguien con mayor expertise, un oído que esté más agudo, ¿no? Un manejo de la teoría o de las teorías, sea el caso. ¿Para qué? Para que justamente se le pueda comenzar a dar elementos a esta persona que nos está solicitando pues la supervisión, ¿no? Y la supervisión que es, bueno, pues de algún modo es una guía, es el mostrarle cómo se aplica una técnica y cómo se escucha al paciente para poder ir desarrollando lo que después vamos a tener, por ejemplo, en una primera entrevista, pues el historial clínico, ¿no? Cómo se va haciendo. Así es como vamos a ir comenzando. ¿Le vamos a enseñar al analista joven a ser analista? No. Eso lo habíamos hablado la semana pasada. Yo no te puedo enseñar a hacer algo que si tú no tienes la intuición, pues te lo puedo desarrollar si ya lo traes, pero puedes tener un buen manejo de la teoría, pero en el momento de aplicarla, resulta que te hace falta ese feeling, te hace falta tener ese contacto con la otra persona. Y eso no se enseña. Eso se desarrolla. Si ya lo traes, se desarrolla, por supuesto, pero no se enseña. Habrá otros autores o habrá otras autoras que digan, sí se puede enseñar. Acá traigo a colación a Joyce McDougall, que es una autora que a mí en lo particular me gusta mucho. La primer psicoanalista que comenzó a trabajar con esquizofrenia infantil. Joyce McDougall, en una entrevista cuando le preguntaban acerca de la supervisión, ella lo que decía es, no le podemos enseñar justamente al analista joven a cómo debe de hacer las cosas. O sea, vamos a supervisar otros aspectos, pero yo no te voy a decir cómo lo hagas. Y aquí viene un aspecto muy interesante y muy importante que yo siempre que superviso, se los hago ver a mis supervisandas, ¿no? Tú eres la persona que está con ese paciente y tú eres quien está viviendo esa situación con ese paciente en ese momento en específico. Cuando tú redactas, a mí me gusta, y no es una cuestión, bueno, es cuestión de estilos, ¿no? Pero a mí me gusta cuando yo superviso que me puedan entregar por escrito, ¿no? La entrevista o las entrevistas que se vayan a supervisar o la sesión que se vaya a supervisar con un resumen de las entrevistas para tener yo un contexto. Hay varios autores y autoras que esto es lo que recomiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente cuando Joyce McDougall lo que dice, hay que impulsar, y a mí me gusta mucho, no solo en la supervisión, hablar de psicoanálisis, ya se habrán dado cuenta que me gusta, sí, de psicoanálisis, pero hablar de otros temas para poder dar como más robustez a lo que estamos tratando. Entonces, yo en supervisiones lo que les digo es,
vamos a supervisar al paciente, tu técnica, tu teoría, pero yo no te voy a decir cómo lo hagas. ¿Por qué? Porque ese momento que tú me estás tratando de transmitir por medio de este escrito, pues yo lo voy a ir entendiendo porque siempre va a haber, como supervisor, siempre va a haber una identificación con el paciente que uno está supervisando. O sea, hagan de cuenta que es el paciente, el analista del paciente y el supervisor. Entonces, el supervisor va a tener una identificación precisamente con él o la paciente que se esté en ese momento estudiando. ¿Por qué? Porque esa es parte del proceso de entendimiento de la conflictiva del paciente que se trae. No podemos estar de una manera aislada entendiendo o queriendo entender que lo que le está sucediendo al paciente obsesivo, ya sabemos que es obsesivo, ya sabemos hacia dónde va, haz esto, ¿no? Y ya, tanto en fin de la historia. No, hay quienes sí lo hacen así, ¿eh? Y vamos, no vamos a mencionar acá nombres, pero hay psicoanalistas reconocidos que sí lo hacen así y se les está olvidando que justamente estamos trabajando con personas y se les está olvidando que no estamos trabajando con una estructura solamente, estamos trabajando con todo, ¿no? Todo un cuerpo que va en su conjunto a mostrarnos y a darnos en ese espacio analítico toda una serie de acontecimientos, historias, sentimientos, etcétera, etcétera, que uno como analista tiene que comenzar a captar. Si uno se enfoca exclusivamente en, es un obsesivo la persona y haz la lista del súper mientras el obsesivo está hablando, ya te perdiste de mucho, de verdad que ya te perdiste de mucho, no estás en contacto con tu paciente, no se genera ese vínculo y luego también por eso los pacientes se van, ¿no? Y con justa razón. Entonces, si bien es cierto, nos va a ayudar a poder entender cuál es, digamos, la atmósfera o parte de la atmósfera, la estructura del paciente, hay una historia del paciente, hay un dolor del paciente, hay un conflicto del paciente, hay algo que no puede verbalizar el paciente, etcétera. Eso es con lo que tenemos que estar trabajando, porque justamente puedo tener yo a lo largo del día 5 pacientes obsesivos, pero son 5 historias distintas. Sí tendrán un punto en particular, la obsesividad, sí, pero tienen historias distintas. Entonces es algo muy, muy importante no perderlo de vista. Esto es lo que va a suceder justamente en la supervisión. Entonces, Joyce McDougall lo que nos decía es cuando se comienza a supervisar de manera grupal, va a existir la posibilidad, uno, que ya lo vivió, ¿no? De poder escuchar, uno como analista joven, ¿no? Cuando uno está ahí en sus inicios, uno tiene la posibilidad de irse familiarizando y de escuchar otros casos, de escuchar otras miradas, para que en el momento que uno le toca, pues ya va uno más relajado, ¿no? Digo, cuando uno le toca abrir plaza, pues es así como de, pues ahí voy, ¿no? Pero para eso es la supervisión. Entonces, McDougall lo que dice es, en la supervisión colectiva se va a aprender mucho porque tienes esa posibilidad de mirar a otros colegas jóvenes que están también con algunas dudas similares a las tuyas, otras, ¿no? Las tuyas mismas que plantees, que va a abrir ahí justamente el panorama, el debate para que el supervisor o la supervisora pueda tomar en su conjunto y comenzar a pensar a ese paciente, ¿no? A ese paciente que se está presentando en ese momento y obviamente también va a venir un señalamiento al respecto de lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, etcétera. En una entrevista le decían a McDougall que muchas veces cuando uno entra a sesión, insisto, estoy hablando de los analistas jóvenes.
cuando uno entra a sesión y uno entra con todo este marco teórico, porque pues uno lee a Freud y quieres aplicar a Freud, uno lee a Lacan y quieres aplicar a Lacan, uno lee a Klein y quieres aplicar a Klein, ¿no? O sea, es parte de lo que uno está aprendiendo y con lo que uno se siente identificado y uno lo quiere poner en práctica, por supuesto, para poder ir entendiendo la teoría al paciente, etcétera, ¿no? Entonces, le decían a McDougall, pero muchas veces cuando entras a sesión con todo este cuerpo teórico, ya no hay espacio en la mente para poder escuchar a tu paciente, ¿no? Y McDougall lo que le dice es, no es verdad. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando tenemos toda esa teoría, por supuesto que nos va a servir y es necesaria porque necesitamos algo que nos encuadre, algo que nos guíe para poderlo tener ahí. Pero en la medida en que se va desarrollando ese vínculo con el paciente, esta teoría, ahí la vamos a seguir teniendo, pero no va a ser un impedimento para la escucha del paciente. De hecho, en el inicio no debería de ser un impedimento para la escucha del paciente. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando el analista joven no puede escuchar a su paciente porque está muy atento a la teoría, poner en práctica la teoría? Bueno, lo que ahí le está sucediendo es que está tratando de cuidar el error. Y cuando estás tratando de cuidar el error, más errores vas a cometer. Entonces, ahí tiene que ver con una cuestión personal. Por eso es importante el análisis para que esto se vaya entendiendo, ¿no? Y se vaya ahí desglosando. Entonces, esto es lo que nos decía McDougall al respecto y lo que pasa en la supervisión grupal. Voy a mencionar otro autor que también me gusta mucho, Rosenfeld, Herbert Rosenfeld. Él, cuando le preguntaron acerca de la supervisión, él decía, yo tengo un seminario en su momento, yo tengo un seminario de supervisión que obviamente pues es grupal y yo me puedo concentrar y atender entre 8 y 18, ¿no? Pero sí puedo estar ahí trabajando con ellos. Acá lo interesante, decía Rosenfeld, va a haber muchos analistas que vienen con un entusiasmo a presentar el caso, pero en el momento en el que tienen que dar una aportación, pues no la dan, ¿no? Hay un desconecte ahí. Y habrá otros que no lo presenten con mucho entusiasmo y podrán estar ahí en contacto, ¿no? Entonces, Rosenfeld lo que decía es, no me gusta a mí señalarles en el grupo cómo viene un desfase o una falta de atención al respecto de lo que están compartiendo, pero es necesario hacerlo. No lo hago con la intención de exponer o de evidenciar que está sucediendo ahí un desfase, sino lo hago para que precisamente puedan prestar atención a sus propias palabras, porque muchas veces cuando se es analista joven, y si esto no se depura, después llega uno a ser analista ya no tan joven y sigue teniendo uno ahí precisamente esta traba, ¿no? Que es, si yo entro ya con mi idea, ya no voy a permitir que entre lo de mi paciente. ¿Por qué? Porque ya tengo mi idea. Y por supuesto tampoco voy a permitir que entre la idea de mi supervisor, porque yo ya tengo mi idea. Y cuando el supervisor le pregunta, ¿no? Quienes supervisen no me dejarán mentir. Cuando uno les pregunta, a ver, ¿qué es lo que me acabas de decir? Es de, no sé, ¿no? O sea, tampoco se escuchan. Entonces Rosenfeld lo que decía es importante sí señalárselos para que vayan haciendo conciencia de que algo les está ocurriendo y no están entrando en contacto con sus pacientes. Y por supuesto, pues tampoco están entrando en contacto consigo mismos, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y Rosenfeld decía algo similar respecto a la supervisión grupal.
hay gente que comienza a compartir, analistas, que comienzan a compartir lo de los pacientes, sus puntos de vista, y entonces se arma un buen debate. Y el poder escuchar distintas observaciones sobre un mismo caso es muy enriquecedor. Todo mundo aprende. A Rosenfeld de pronto le decían, pareciera ser que usted se queda dormido cuando está en la supervisión, y él decía, no, o sea, cierro los ojos, pero no estoy dormido. ¿Qué es lo que Rosenfeld hacía? Y es un ejercicio muy, muy interesante. A mí en lo personal me pasa, ¿no? Cuando comienzo yo a supervisar y mi supervisanda me está leyendo el caso, o que yo voy leyendo junto con ella el caso, yo lo que hago es que cuando se los pido por escrito, que me lo envíen por correo electrónico. Yo, ese caso que me envían, lo abro hasta el momento en el que ya estoy con mi supervisanda, porque quiero vivir en la medida de lo posible, lo más cercano, como sorpresa, algo similar a lo que mi supervisanda vivió con ese paciente. Son estilos, no es que sí deba de ser, son estilos. Hay quienes, hay supervisores o supervisoras que reciben con antelación el escrito, lo leen, lo estudian, y ya cuando llega el momento de la supervisión, pues ya comienzan a puntuar, ¿no? Digo, son estilos. A mí me gusta porque trato de mostrarles a mis supervisandas o a mis supervisandos, trato de mostrarles justamente eso, ¿no? O sea, la capacidad de sorpresa. Creo que como analistas, en el momento en el que perdemos la capacidad de sorpresa, ya nos estamos perdiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, tener esta capacidad de poderse sorprender de el discurso del paciente, de la actitud del paciente, nos va a permitir entrar más en contacto con ellos, y va a permitir que podamos tener una idea más allá, ¿no? De lo que podríamos ya, digamos, tener en el momento de estarlo leyendo. Aquí quiero hacer una mención de, bueno, no voy a citar a pie juntillas a Piero Lanier, pero me parece muy importante sí mencionarla. Piero Lanier, otra psicoanalista, lo que mencionaba era que hay que entrar en un estado de teorización flotante, ¿no? Es algo como lo que les estoy describiendo. Este estado de teorización flotante nos va a permitir estar escuchando al paciente, y vamos a comenzar a tener una serie de ideas, de imágenes, vamos a tener una hipótesis, vamos a comenzar a tener ahí una teoría junto con la asociación flotante del paciente. Este es pues una idea muy interesante la que Piero Lanier propone, y que ayuda mucho, que es algo similar a lo que Rosenfeld decía, ¿no? Similar, no igual, que él cuando cerraba los ojos y comenzaba a escuchar el relato, una serie de imágenes venían a su mente, y eso posibilitaba para él entrar en contacto y comenzar a tener una idea de ese paciente. Es algo similar a lo que les decía yo, que es lo que yo hago, ¿no? O sea, esa capacidad de sorpresa de ver a ese paciente por primera vez, de contactar a partir del escrito lo que me están proporcionando, permitirme sentir, ¿no? Para poder entender a ese paciente, y entonces comenzar yo a jugar con una serie de ideas, ¿no? Y casarlo con la teoría, y podérselo dar a la supervisando o supervisando en ese momento. Supervisar no es nada sencillo, ¿eh? O sea, quien crea que supervisar es de, bueno, pues ya tengo los conocimientos, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, y ya puedo hacerlo. Bueno, puede supervisar desde lo teórico, pero la supervisión no es únicamente lo teórico, es un conjunto de cosas que es en realidad complicado, tiene su grado de complejidad, ¿no? En este sentido.
Entonces, esos puntos son muy, muy importantes, el no perderlos de vista, ¿no? Que esté ahí. McDougall lo que decía, y también igual, muy, muy de acuerdo con ella, y también adopto yo sus ideas, es siempre impulsar, ¿no? Siempre impulsar al supervisando o a la supervisanda que escriban respecto al paciente, que relaten la entrevista, la sesión. Yo sé que es chamba, por supuesto que es trabajo, pero pues si a esto nos dedicamos, tenemos de tener, ¿no? Todo lo que nos va proporcionando nuestro paciente. Porque también por ahí se cree que, bueno, pues uno oye a los pacientes, atiendes 10 pacientes diario y acá lo tienes y después ya sale bye, ¿no? O sea, nunca lo anotas, ¿no? En realidad debemos de hacer anotaciones siempre porque eso es lo que nos va a ir mostrando también en ciertos momentos cuando se llegue a un punto, a un impasse y no veamos hacia dónde, bueno, pues uno recurre a sus notas y uno se puede dar cuenta qué es lo que ha sucedido con este paciente, cómo ha ido moviéndose a lo largo del tratamiento. Entonces, McDougall lo que dice es siempre hay que ayudarle al supervisando, a la supervisanda a que escriba, a que relate, a que se atreva a hacer hipótesis, porque eso le va a ampliar la visión, le va a agudizar también el oído y va a entrar en un contacto distinto con sus pacientes. McDougall igual me recomendaba que se supervisara, ¿no? Bueno, ella, ¿no? Dentro de la supervisión lo que decía es, ok, vamos a ver este paciente te recomiendo que leas tal artículo, ¿no? Un artículo freudiano, kleiniano, lacaniano, winnicottiano, etc. Eso es muy importante, eso es lo que uno como supervisor hace. Escuchas al paciente, le ayudas al supervisando o a la supervisanda a que puedan tener en un primer momento un diagnóstico o un posible diagnóstico para saber qué tipo de paciente tenemos frente a uno. A mí me gusta que primero me digan cuál es su hipótesis, cuál es su diagnóstico y después yo dar el mío para corroborarlo, casarlo, etcétera. Porque esto también le va a dar confianza al analista joven de atreverse a proponer, ¿no? Para eso es la supervisión, para que uno pueda ir corrigiendo también de manera, digamos, técnica y teórica algunos puntos que puede uno no haber entendido del todo o que uno está omitiendo. Entonces, se le ayuda a partir de, ya tenemos el diagnóstico, ok, bueno, si es un paciente analizable, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo con este paciente? ¿En dónde es donde sientes la, digamos, necesidad o urgencia de supervisar? Ese es un punto muy importante que todos los autores, McDougall y Rosenfeld, que son quienes les estoy hablando hoy, Pierre Lanier, es lo que mencionan, ¿no? Cuando se va a supervisar, lleva a supervisión lo que te genere duda, lo que te esté generando, digamos, un atorón, una incomodidad para poder saber qué es lo que te está ahí ocurriendo. ¿Se va a mostrar la contratransferencia? Sí, se va a mostrar la contratransferencia, pero no se va a analizar la contratransferencia. McDougall lo que decía es, si a mí mi supervisando me dice que se siente bien con un paciente, yo le voy a creer, no es mi paciente. O sea, el supervisando no es mi paciente. No está en análisis conmigo como para no creerle y hacer un despliegue de interpretaciones, etcétera, ¿no? No, si a mí él me dice en supervisión que con X paciente se siente cómodo, adelante, ¿no? No tengo por qué no creerte. Pero en la supervisión siempre es recomendable llevar tanto a los pacientes, esto es mío, lleven a supervisión tanto a los pacientes que les generen por ahí un atorón como los que les generen también mucha alegría, porque puede ser que no estemos viendo algo. Acuérdense, Dolto decía, ahí están los espacios de sombra, ¿no? Yo le llamo punto ciego. Entonces,
vale la pena llevarlo a supervisión para ver si en realidad ese entusiasmo es porque el vínculo que se está generando es a través de algo más sostenible, o por ahí son algunas defensas que se están poniendo de manifiesto y obviamente pues están generándome a mí cierta comodidad para no adentrarme en ciertos, digamos, terrenos escabrosos de la mente de mi paciente. Entonces, esto es lo que estos autores nos van a decir respecto a la supervisión grupal, ¿no? Te vas a sentir familiar, vas a adquirir confianza, vas a tener otros puntos de vista, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la supervisión individual? Bueno, también Rosenfeld lo que decía respecto a la supervisión grupal es que muchas veces también el grupo puede perder el rumbo y pueden estar hablando de cosas sin sentido. Aquí es importante, y él lo dice, aquí es donde uno tiene que ser duro, intervenir y decir, a ver, va a haber cosas que no son importantes, esas las tenemos que dejar de lado, tenemos que concentrarnos con esto. Aquí traigo a colación lo que yo decía en algún momento, que se ha malentendido de la terapia activa de Sándor Ferenczi, porque cuando él hablaba de un aspecto en particular de poder conocer la historia del paciente a través de el discurso con otro analista y que me cuenten, porque yo tengo al esposo, tú tienes a la esposa y entonces, a ver, cuéntame. Creo que acá se ha ido malentendiendo y entonces se puede llegar a generar una confusión que creo que sí es un error técnico y es un error grave. Cuando comienzas a escuchar que te cuentan, no, pues es que a mí mi paciente me dijo que tu paciente no es así, no, pero es que mi paciente a mí me dijo que sí era esto, ¿no? Entonces, vean cómo ya se están metiendo ahí en una escena familiar, ¿no? Ahí hay que leer a Freud, ¿no? Ahí viene la novela familiar y entonces se están metiendo en un discurso en donde ya dejaron de escuchar a sus pacientes. Y mi paciente es el que está diciendo la verdad, tu paciente es el que miente. No, mi paciente es quien dice la verdad, tuyo es el que miente. Y ahí se trata de justificar, me parece que de manera errónea, porque no se ha entendido, ¿no? la propuesta de Ferenczi, y entonces se hace toda una mezcolanza, ¿no? Se hace toda una mezcolanza y termina siendo la supervisión ya otra cosa, ¿no? Se están enfocando a puntos que en realidad son irrelevantes. Eso es lo que dice Rosenfeld, ¿no? O sea, como supervisor, tienes que poner ahí un alto y decir, a ver, momento, ¿no? Este es el punto, por eso uno tiene que tener esta capacidad auditiva, analítica, para poder discernir y mostrar qué es lo que está sucediendo y enfocarnos a lo que es en realidad importante, la salud mental del paciente. Para eso se va a supervisión, porque podríamos creer, bueno, voy a supervisión para depurar mi técnica, para conocer más teoría, para sentirme más cómodo, para saber qué decirle al paciente. Sí, pero la supervisión, su esencia, lo fundamental, es el bienestar del paciente. Estamos supervisando para que el paciente pueda tener una mejor atención, para que puedas tener más herramientas y para que él pueda tener una vida distinta a la que llega con su motivo de consulta. Para eso es en esencia, ¿no? Y a veces se desdibuja y se comienza a hablar de todo, excepto de lo que le está sucediendo al paciente en cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a decir precisamente Rosenfeld, ¿no? Vamos a dejar de lado lo que no es importante y vamos a enfocarnos en lo que sí es relevante en este caso. Ahora, eso es respecto a la terapia, digo, a la supervisión grupal. Ahora viene la supervisión individual. Acá se pone el asunto más interesante porque ya nada más voy a estar yo, ¿no? Con mi supervisor o con mi supervisora. Entonces, ay, nanita, ¿no? Ahí viene el carnicero. Entonces, es importante precisamente el hecho de poder tener en una supervisión individual
todos estos elementos y aprovechar al máximo la supervisión, ¿no? Los 50 minutos que dura la supervisión o los minutos que dé cada quien, para poder sacar el máximo provecho y ponerlo en práctica en la profesión, en la sesión analítica. Porque muchas veces en la supervisión grupal se aprende mucho, demasiado, y también uno como supervisor aprende mucho, pero también hay quien se va por ahí, ¿no? Medio escondiendo entre el grupo y ya no externa dudas, se queda con lo que cree que aprendió. Ah, eso que le está diciendo a ese paciente es algo que le pasa al mío, eso es lo que voy a aplicar. No, ojo, ojo. Lo que le pasa a ese paciente puede ser similar a lo que le pasa a tu paciente, pero las historias son distintas. Lo que yo le estoy diciendo a ella en particular es para ella y su paciente. Si tú lo tomas de ahí a pie juntillas, vas a cometer un error técnico. Entonces, es importante, sí, no escabullirse, ¿no? Entre el grupo, sino hablar y externarlo. En la supervisión individual es otra historia. Acá no hay posibilidad de que te quieras esconder, ¿no? Me he dado cuenta también, sí, digo, así lo hacen, ¿no? Por supuesto que sí lo hacen, porque de pronto cuando veo que me comienzan a aventar discurso al principio de la supervisión, les decía yo hace un rato, ¿no? Yo abro mi correo en ese momento. Cuando estoy a punto de abrir el correo y escucho que me están aventando acá discurso, y sé que lo que me enviaron es una cuartilla, ¿no? Y sé que no chambearon como debieran de haber chambeado. Entonces, uno aprende. ¿Por qué? Porque uno desarrolla el oído, ¿no? A diferencia de que cuando uno ya, ahora que se conecta uno, a diferencia de que cuando ya uno entra en contacto, ¿no? Zoom, Skype y WhatsApp, ya está ahí, ¿no? Tu supervisanda con el material y hola, buenos días, tú me dices en qué hora comenzamos. Ah, ahora sí vienes a chambearle, ¿no? Qué bueno, pues para eso es, sácale provecho, ¿no? De todas maneras, en el otro, cuando avientan discurso, pues también, aunque no quieran del todo, pues se ponen ahí a chambear, ¿no? Pues esa es la intención. Uno tiene como supervisando en su momento, uno tiene que precisamente superar, por decirlo de algún modo, su narcisismo, porque vas a comenzar a escuchar a una voz que tiene más experiencia, que tiene una visión más amplia, que tiene un oído más agudo, y pues obviamente, pues al principio a uno no le gusta, ¿no? Que le señalen cosas, ¿no? No viste esto, ¿por qué hiciste lo otro? Etcétera, etcétera. Pero después, cuando uno entiende, y obviamente con su análisis personal, cuando uno lo entiende, dice, ah, ok, perfecto, ¿no? O sea, no es para que el escenario de la supervisión sea justo para que el supervisor o supervisora se luzcan, ¿no? Con su sapiencia. No, no es para eso. También los hay, pero no es para eso, ¿no? Es precisamente para poder entrar en contacto y enseñarle qué es lo que puede hacer y desde dónde lo puede hacer. ¿Cómo lo aplique? Pues ya es el estilo de cada quien. ¿Cómo lo viva? Pues ya la experiencia de cada quien. Es lo que decía McDougall, o sea, yo no puedo vivir lo que tú estás viviendo en ese momento. Puedo tener una cercanía, pero ese encuentro tú lo estás teniendo. ¿Me lo puedes hacer llegar? Sí, por supuesto, pero no voy a sentir del todo lo que tú estás sintiendo, ¿no? Un aproximado sí, pero no del todo. También es muy importante que justamente cuando se supervise, se pueda, en la medida de lo posible, poner el discurso del paciente que se va a supervisar. Porque a mí me ha tocado casos en donde comienzo a escuchar que tienen una instrucción básica o sin instrucción, por ejemplo, la persona, y me dicen, y me refiere el paciente que vive con su roomie, ¿no? Y que está ahí con su outfit, ¿no?
Y de pronto es así como de, oye, me estás comentando que tiene pues no tiene instrucción académica y utiliza ciertas palabras que me llaman la atención. ¿Por qué las utiliza? ¿En qué medio se desenvuelve? Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, vive con alguien, ¿no? Pero él, ¿qué te dijo? Ah, pues no, pues que vive ahí con su amigo, con su conocido, su primo. Pero entonces, ¿de dónde sacaste el roomie? Porque dijiste roomie, o aquí dice roomie. Ah, no, 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 eso es mío. Ojo, si van a supervisar, pongan las palabras de su paciente, porque entonces yo estoy supervisando a un paciente ficticio. O sea, estoy supervisando en la nada. Es muy importante poner en la medida de lo posible las palabras del paciente, el contexto del paciente. No me interesa en ese momento la impresión del analista. Quiero que me digas todo lo que te dijo tu paciente para a partir de ahí, ahora sí, con tu impresión, llegar a una hipótesis y que juntos comencemos a pensar a ese paciente, porque si no, se hace toda esta mezcolanza. Lo he escuchado mucho, sobre todo en supervisiones grupales, y he escuchado que no se les corrige, ¿no? Y creo que es muy importante sí corregirles esto porque entonces estamos supervisando a alguien más, alguien que no existe. Bueno, existe en la mente del supervisando o de la supervisanda, pero no es el paciente que están atendiendo, ¿no? Entonces, todo esto, vean cómo la supervisión, ¿para qué es la supervisión? Es justamente para poder dar una mejor atención con la persona que nos está solicitando una atención. Para eso es la supervisión. ¿Qué va a suceder en la supervisión? Vamos a depurar la técnica, ¿no? Vamos a conocer más de la teoría, vamos a conocer una visión distinta a la que uno está aplicando. Por eso es recomendable supervisar. Ya lo que yo les digo, supervisa conmigo, pero supervisa también con alguien más para que tengas otra visión, para que entiendas cómo supervisa un lacaniano, un winnicottiano, un kleniano, ¿no? Para que puedas tener, pero ve con los clásicos, ¿no? O sea, supervisa con alguien que sí sea un winnicottiano clásico, no alguien que medio entiende a Lacan, sino para que puedas entender justamente cuál es la visión de ese marco teórico, cómo trabajan esos analistas, y obviamente con la teoría y la práctica de la supervisión puedas tener todavía una visión más amplia, y eso es algo muy importante. Entonces, se va a estar supervisando esto, ¿no? Ciertos detalles de cómo hacer, por ejemplo, una entrevista, cómo poder obtener más datos al respecto, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirve una supervisión, y la supervisión, pues lo que va a hacer, a diferencia del análisis didáctico, pues es enfocarte justamente con el trabajo que estás realizando con ese paciente, ¿no? Pues es mucha información, ¿no? para esta charla, pero me parece que es muy interesante, ¿no? Este tema de la supervisión. Es que es un tema bien grande. Fíjate que en algún momento vi un artículo que decía quién es un profesional de la salud mental y quién no lo es. En este artículo, quien lo realizó, que bueno, de hecho fueron como varias opiniones, es un artículo de la OMS, y decían, bueno, un profesional de la salud mental no es solo un psicólogo, ¿no? Iban analizando diciendo, no es quien da la terapia, no es quien, ¿no? Y decían, un profesional de la salud mental, desde esta visión internacional, para poder aportar en beneficio de las y los pacientes, ¿no? Así con el tema amplio de lo que era esta salud mental, esta terapia para la salud mental. Entonces decían, ¿qué sí es? ¿Qué sí es?
Y decía, tenías que haber estudiado la carrera de psicología, ¿no? Es necesario tener esas bases, ¿no? Tenías que haber estudiado técnica. Tenías que haberte analizado, porque no puedes hacer en otros lo que no ha pasado contigo, ¿no? Tenías que haber estudiado al menos una metodología para aplicación de una técnica de psicoterapia, ¿no? Ahí decían la importancia de no solo usar un poquito de aquí y de allá, o sea, puedo hacerlo, pero sí necesito de una técnica que me dé un soporte, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, esta clínica psicoanalítica, curso práctico que tú das, por ejemplo, de psicoterapia breve focalizada en soluciones, que es el método, ¿no? Que es cómo lo voy a aplicar en el consultorio. Y en ese artículo se referían a eso y decía, y lo más importante, la técnica no es suficiente. Necesitamos la supervisión clínica. En esa supervisión, dos mentes se unen para conseguir esa salud mental. Y a mí me impresionó mucho porque yo he convivido con muchos terapeutas de todas las corrientes en los cursos que doy para personal de salud, ¿no? De los hospitales, personal que atiende. Y me he encontrado con que no hay este estudio de la técnica, ¿no? Hay algunas corrientes que pues es, a ver, te doy alguna herramienta y bueno, pase ahora y estudie después y nunca estudié y sigo como haciendo esto que creo que debo de hacer, ¿no? Como estos supuestos. Entonces, estos espacios donde podemos hacer este diálogo de la técnica, de lo que significa el psicoanálisis y que bueno, en este artículo una psicoanalista decía, desde el psicoanálisis es necesario, o sea, es un requisito indispensable todo eso que dicen aquí, ¿no? Y muchas de ellas decían, bueno, pero no así, yo soy gestal y la verdad es que nunca pensé como en eso, ¿no? Eh, y algunas decían, bueno, yo ni siquiera tengo un método, ¿no? O sea, salí de la carrera, entré a un trabajo, las compañeras me dijeron, haz esto y lo hago a pie juntillas, ¿no? Desde cómo agarro la pluma, desde tú te pones seria y eso que te hace sentir, ¿no? Y pensé en cierta institución de gobierno que tú y yo conocemos, que así era el aprendizaje y que se sigue replicando porque he visto, pues, ¿no? Hay mucha gente que sabe muchísimo y que tienen, bueno, un montón de técnica, un montón de estudios, un montón de metodologías, pero hay quienes no, hay quienes están haciendo el trabajo tanto en lo institucional como en lo privado, desde lo que creo que es, ¿no? Entonces, sí necesitamos como reiterar que estos pilares, estos soportes para quienes dan esta terapia, quienes damos la terapia, sí es necesario todo ello. O sea, el estudio, toda la teoría, eso fundamenta. O sea, acá nos has enseñado que la teoría es básica, ¿no? Y hay quien mira con desdén la teoría, ¿no? En todas las carreras la teoría es básica. La práctica, el aprender de esa práctica, el analizarnos, el tener nuestro propio proceso psicológico y también psicoterapéutico, también la técnica, aprender esta técnica y la supervisión. Fíjate que sí, por supuesto, no puedes, no puedes no tener teoría, ¿no? Para aplicar psicoanálisis, porque si no, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
vas a terminar haciendo brujería, ¿no? O vas a terminar diciéndole, te quiero ver bien, ¿eh? Nos vemos la próxima. O sea, terminas haciendo cosas que no es psicoanálisis. Si bien es cierto, puede uno hacer ciertas cosas que no van dentro de la teoría psicoanalítica, pero son las menos, ¿no? En ese sentido, es importante tener la teoría, ver cómo trabajaban. Yo siempre recomiendo, lee los casos de Freud, ve cómo trabajaba con sus pacientes, lee los casos de Lacan, ve cómo trabajaba con sus pacientes, lee a Melanie Klein para que veas, ¿no? Cómo se trabajaba con esos pacientes. McDougall lo que dice es, incluso aunque ustedes no se dediquen a la atención infantil, vayan con analistas infantiles porque les va a ampliar una visión, ¿no? Al respecto. Y es algo muy, muy importante el poder ver cómo trabaja también un o una psicoanalista infantil, porque en teoría estamos trabajando con lo inconsciente, pero la técnica es distinta. Lo que hacemos en el consultorio es distinto. Trabajar con un adolescente, trabajar con un adulto, que trabajar con la niñez, ¿no? Entonces, es importante siempre la teoría, ¿no? Una de las preguntas que surge muy a menudo también es ¿hasta cuándo voy a supervisar, ¿no? Ahí vemos la urgencia justamente de la supervisando, del supervisando, ¿no? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Por qué se hacen esta pregunta? ¿No? O sea, ¿hasta cuándo voy a supervisar? Pues no es, yo como supervisor te podría decir, pues hasta que aprendas, ¿no? O sea, o hasta que ya no tengas dudas. Y entonces te pueden dar 95 años y vas a seguir supervisando, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre si tratas de tener, digamos, el método perfecto, pues te va a alcanzar la muerte, ¿no? Para ello, y te vas a estar perdiendo de cosas que son muy enriquecedoras, que están ahí. Entonces, ¿hasta cuándo supervisar? Hasta que uno o una como psicoanalista se tenga la confianza de poder andar, ¿no? En ese trabajo analítico, digamos, en esos mares inconscientes, y puedas navegar en ellos sin que algo te perturbe en demasía. Siempre nos vamos a topar con un paciente o con una paciente, no importan los años que tengamos en la práctica psicoanalítica, que nos va a decir, a ver, espérate tantito, ¿no? Porque hay algo que no estoy viendo o que no entiendo. Necesitamos ahí, obviamente, la visión de alguien más, de un colega que te pueda decir, ah, mira, esto es lo que está ahí sucediendo. Entonces, ¿hasta cuándo uno supervisa? Pues eso es decisión de cada quien, ¿no? Cuando ya hayas tenido, digamos, esta introyección de las cosas, de la teoría, de la práctica, y cuando estés ya con esta confianza y esta seguridad. Supervisa justamente cuando quieras tener un punto de vista distinto a algo que te está ahí turbando en la sesión con tu paciente, ¿no? Me parece que esa podría ser la respuesta o un aproximado de respuesta a la pregunta de hasta cuándo supervisar. Sí, efectivamente, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Eh, ahorita que decías hasta que aprendas, creo, Christopher, que nunca dejamos de aprender. O Claro que no. Por eso sea, te decía, ¿no? Te llega la muerte y... no, la mente es tan compleja que, como bien decías, se puede parecer, pero no es lo mismo, el contexto es diferente, desde el lugar en el que está colocado un paciente u otro es totalmente diferente, la historia de vida es diferente. eh, y sí, efectivamente, nunca dejamos de aprender. Yo creo que así como decía esta recopilación de opiniones, este artículo, es necesario, o sea, es uno de los soportes de esta práctica,
¿no? Y así como cada carrera tiene su soporte, ¿no? Si soy Ujú. diseñadora, necesito mi computadora y voy a necesitar actualizar, ¿no? Y el color y cada vez hay cosas diferentes. Eh, eh, Cada profesión tiene esta necesidad de estos soportes, de estos requisitos, de estos pilares de la profesión. Y la Claro. salud mental pues requiere y demanda de esto, ¿no? Entonces yo creo que nunca dejamos de aprender. No, no, por supuesto que no, es un aprendizaje continuo y creo que cuando llegamos a ese punto de ya lo sé todo, ¿no? Y entonces ya sé que es un paciente obsesivo y voy a hacer la lista del súper mientras él está hablando, creo que ese es el momento de dedicarse a otra cosa. Creo que cuando ya no sientes la pasión, cuando no sientes esta chispa, este motorcito dentro, que te empuja a estar con los pacientes, que te hace estar en la sesión, contactar. Eh, Creo que cuando no está eso, ya es el momento, o erraste la profesión, o si ya lo dejaste de sentir, creo que es momento de dedicarse a otra cosa, porque el trabajo de analista es un trabajo sumamente difícil, es un trabajo realmente complejo. Echegoyen en algún momento escribió que el trabajo del psicoanalista es un trabajo solo, ¿no? En donde estás ahí y que cuando el paciente se va, pues el destino del psicoanalista es el olvido, ¿no? O sea, ahí se queda. Entonces, sí, es muy importante y también es muy importante que se tengan otras actividades, o sea, que hagas cosas que te gustan, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, pero es que tú te la pasas atendiendo pacientes y te la pasas leyendo, ¿y a qué hora vives? Pues en ese momento estoy viviendo porque estoy haciendo algo que me apasiona, pero aparte tengo otras cosas que me apasionan también, porque también uno necesita estar con esta limpieza interna, ¿no? Si no, pues por supuesto que uno va a entrar en un desgaste que es realmente innecesario, ¿no? Por eso es importante la supervisión. Exacto. Pues ya llegamos al final nuevamente. Es que estos temas de técnica se te van bien rápido, doctor. Pues ya nada más te pediría que pues despidieras nuestro programa del día de hoy de técnica, Supervisión. ya de supervisión. Es válido el lapsus. Sí, es válido. Es que sigo con la técnica. Nuestro programa del día de hoy de supervisión, agradeciendo a quienes nos acompañan por Facebook, agradeciendo a quienes nos acompañan por Zoom y agradeciendo a quienes nos miran nuestro programa diferido por YouTube. Doctor, pues llegamos al final. Pues muchas gracias, pásenla muy bien, disfruten su sábado, qué bueno que están acá. A mí me entusiasma mucho cuando nos hacen llegar sus preguntas para poderlas responder y estamos ahí en contacto, ¿no? Pues lo mismo de cada sábado, recuerden que un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve y un conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que ha sido sembrado en tierra infértil. Disfruten su sábado, cuídense mucho y nos vemos en la próxima charla. Hasta el próximo sábado, Freud y su legado. Tomemos cafecito y aprendemos de psicoanálisis.